Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Llevamos una jornada intensa y bueno, desde la presentación de esta mañana, pues ya habíamos comentado que teníamos muchas ganas de escuchar a la escritora a la que los organizadores de este seminario habían invitado para que nos hablara de su mundo literario. Emma Wolf, nacida en 1948 en Carapachay, Buenos Aires, una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil, no solamente en Argentina, en todos los países de habla española. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 40 títulos propios, numerosos cuentos incluidos en antologías que han dejado una huella imborrable en el panorama literario en español para niños y jóvenes. Wolf es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, trabajó primero como periodista y a fines de los 70 comenzó a incursionar en el campo del relato infantil, realizando adaptaciones, publicando cuentos en revistas, hasta que en 1984 la editorial Capelush le publicó su primer libro, Barba Negra y los Buñuelos. A partir de entonces alternó sus novelas cortas, antologías, colecciones de cuentos, con artículos, con conferencias en su país y en el exterior, y también con encuentros con docentes y jóvenes de los que hay testimonio en las redes abundante. Nuestra autora se caracteriza por esa renuncia a la pretensión didáctica y esa defensa de la lectura por placer. Recordaré algunos títulos: ¿Qué animales?, Libro de los prodigios, La sonada aventura de Ben Malasangue, Los imposibles, La galleta marinera, La casa bajo el teclado, Perros complicados o la serie Berta y su gato. Son textos que muestran ese constante humor, a veces surrealista, que caracteriza a la autora. Son historias en las que se muestra un viaje por la imaginación, donde los personajes emprenden aventuras extraordinarias, recorren lugares insólitos. Entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido, bueno, recordaremos que con Historias a Fernández fue finalista del premio Casa de las Américas de Cuba en 1994 y también obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil de su país. Fue candidata al premio Hans Christian Andersen. La Fundación Konex la distinguió con el diploma al mérito en 1994 y 2004. En 2005 ganó el premio Alfaguara de novela en España por una novela para adultos, El tumbo del escriba, escrita en colaboración con Gabriela Montes, y en 2008 recibió la mención del Premio Iberoamericano SM, entre otros. Algunas de sus historias tienen ediciones en italiano, en alemán, en holandés, en croata, en portugués. Creo que hasta han traducido en vietnamita, ya nos contará. No voy a extenderme más porque lo que queremos es escuchar a esta mujer que ha inspirado a generaciones de lectores, que ha contribuido a la formación de nuevos talentos y que es sin duda una figura fundamental, repito, de la literatura para niños y jóvenes. Querida Emma, estamos muy felices con tu presencia, aunque sea virtual, en nuestra universidad, en nuestro Centro Benedetti. Yo te doy ya la palabra a ti y a los profesores Ramón Llorens y Mónica Ruiz para que converséis sobre ese mundo particular que has creado con tu literatura infantil y juvenil. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Está todo en orden, la imagen, todo? ¿Sí? Bueno. Se ve fenomenal, se ve muy bien. Bien, pues buenas tardes. Hoy es un feliz encuentro con la autora, con Emma Wolf, más allá de lo estrictamente literario, porque en algún momento nos unió también para ella una gran amiga, para mí una amiga, una conocida, con quien colaboré, con Alicia Salvi. Entonces quería empezar también destacando ese punto de encuentro, y por eso me hace tan feliz también que estemos hoy compartiendo este momento para hablar de tu obra, Emma. Porque, bueno, ya sabes que fue Alicia la que se encargó de realizar tu biblioteca de autora en la Biblioteca Cervantes Virtual ya hace bastantes años, con bastantes visitas que tiene la biblioteca. Así que, desde luego, para mí es un feliz encuentro de conocernos personalmente. Bien, pues empezamos entonces a esta charla que vamos a tener Mónica y yo contigo,
En primer lugar, para hablar de tus amistades, de tus libros, ¿no? De los libros con los que comenzaste a formarte, porque tu formación es una formación como ha ocurrido en las distintas, nos ha ocurrido a los que venimos de distintos planes de estudio, que nosotros nos formábamos con la literatura clásica, no con la literatura infantil y juvenil. Y toda esa literatura, porque tú citas a Sandokan, citas novelas de aventuras que tú leías de pequeña. Entonces, nuestra pregunta sería si, viniendo de ese mundo, ¿no? de ese tipo de lecturas, ¿cómo pensaste en escribir literatura infantil y juvenil? Bueno, sí, efectivamente, ese es el universo que me nutrió como lectora, ¿no? Empezamos por los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, Andersen, y después con la narrativa realista que traían nuestros abuelos inmigrantes en sus baúles. Mi familia venía de España por un lado, de Italia de otro, y yo me inicié en la lectura con Salgari. Creo que fue sin duda Salgari el que me convirtió en una lectora consuetudinaria, y me hacía muy feliz esa lectura. Eso fue lo que me nutrió. Perdón, hay un ruido raro, como que se multiplica mi voz. ¿A ustedes les molesta? Mira, a ver si puedes quitar tu micrófono. Ahí, ya está. ¿Ya está? Ah, bueno, sí, ahora sí. Y eso fue lo que me nutrió, lo que me abría la cabeza. Yo no hubiera leído de chica relatos en los que la protagonista era una niña de barrio que estaba enamorada del muchachito de la esquina y se iba de vacaciones a la playa, porque para eso me tenía a mí, no necesitaba los libros. Todos esos libros me abrieron la cabeza a otros espacios, otras épocas, otros paisajes, otra naturaleza, religiones, costumbres. Yo no movía un dedo por menos de un pescador de perlas del mar de las Filipinas o por una valladera de un templo hindú. Eso fue lo que significaron los libros para mí. Llegué, si me preguntás cómo llegué, bueno, llegué por casualidad. Alguien me pidió una vez que escribiera un cuento para chicos, lo hice, me gustó, lo hice nutrida por todo esto que les comento, y encontré en eso una voz propia. Había escrito algunos cuentos realistas, pero tenían perfume a los escritores que estaba leyendo en ese momento. Se parecían a Francis Bret Hart, Stevenson, Jack London. Pero en ese cuento para chicos que escribí casi por casualidad, encontré que había algo propio y seguí escribiendo para mí hasta que se presentó la oportunidad de publicar, primero en revistas, y después finalmente en el 84 con mi primer libro, que fue Barba Negra y los Buñuelos. Naturalmente una historia de piratas. No sé si me fui por las ramas, Ramón, o ando por el camino adecuado en tu respuesta. Sí, andas perfectamente por este camino. Además, esa referencia que haces ahora a los piratas, claro, venía de tus lecturas de piratas, ¿no? Sí, van a encontrar muchísimo, además amo los barcos, debo decir, amo los barcos, la navegación, van a encontrar muchos piratas y muchos gatos también. Abrís un libro mío y salta un gato. Pero porque eran mis amores, ¿no? Los amores de mi infancia. El libro que yo más quiero es La sonada aventura de Ben Malasangue, que es una
parodia del primer libro de la saga de Sandokan de Salgari. Es un libro que yo amé y todavía me acuerdo cómo comienza el primer párrafo. Así lo seduje a mi marido, que era Carlos Trillo, guionista de historietas, recitando el primer párrafo de Sandokan. Y este libro, La sonada aventura de Bemalazango, es un homenaje modesto a esos libros de piratas, a ese Salgari, y a esos inmigrantes también que se radicaron en la boca del riachuelo. Así que creo que ese es mi libro más querido. Y con respecto a los cuentos populares, bueno, creo que ahí está el germen de toda la literatura, no solamente la literatura para chicos, la literatura experimental y de vanguardia también ha ido a brevar al mito, a la fábula, a la leyenda, al cuento popular, la poesía, los casos. Y me parece que se nutre mucho también lo mío, también tengo ejemplos concretos, ¿no? Ese es el material que nos provee de los famosos lugares, los topoi que nos enseñaban en la facultad, los lugares que están en la literatura y que todo el mundo los usa, son de todos, no son de nadie y los aprovechamos. Yo tengo ejemplos de esos, no sé, Historias a Fernández remite a Sherezade y la cuestión de que narra para salvar la vida, solo que en mi libro no quiere salvar la vida propia, sino la vida del que escucha, o referencias como el famoso escapulario o la Biblia que para la estocada o la bala, todos esos lugares tradicionales nutren la literatura y bueno, yo eché mano a ellos con total impunidad. Muy bien. Bueno, Emma, soy Mónica Abril. La verdad que es un placer tenerte con nosotros. Poder tenerte fue un encuentro novelesco, casi para encontrar tu mail y poder ponerse la Universidad de Alicante en contacto con ustedes. Lo tendremos que contar en otra ocasión. Pero sí que me gustaría preguntarte ahora también sobre tu novela El turno del escriba, ¿no? En 2005 ganas, escrita junto a Graciela Montes, ganaste el premio Alfaguara de novela. Entonces, yo no sé si tú consideras que existe una diferencia cuando se escribe para niños y cuando se escribe para adultos. No, yo no reconozco una diferencia, porque también tengo cosas escritas para adultos, no muchas, pero las tengo. Tanto Graciela como yo teníamos a los adultos como interlocutores habituales. Yo trabajé como redactora en revistas, escribí algo sobre el folletín en el Centro Editor de América Latina. O sea, el receptor adulto no nos era extraño de ninguna manera. La única diferencia tiene que ver está en la competencia de lectura. Cuando nos pusimos a trabajar con Graciela, en ningún momento se nos ocurrió decir, bueno, ahora abandonamos la literatura para chicos y nos dedicamos a hacer una novela para grandes. No fue necesario, no hizo falta, porque lo que habíamos elegido como asunto para la novela ya nos apartaba de la posibilidad de que un chico tuviera acceso. Si vos vas a hacer una novela histórica que transcurre en la Edad Media, en una ciudad de una de las repúblicas marineras, con el tema de la ruta de la seda, el comercio en el Mediterráneo, la presencia de la religión, de la guerra, algunos latinajos o palabras extrañas que pueden aparecer, además con un narrador que era contemporáneo a los hechos, contemporáneo al 1280, entonces eso requería párrafos largos, complejos. No te vas a encontrar con un niño como receptor de ese relato. Sí, ese libro va a ser para ese niño cuando ese niño crezca, y si al crecer adquiere la competencia necesaria para entender esa novela. Que en nuestro país extenso, irregular e injusto,
no siempre sucede con todas las personas. Yo anoche llegué, me encontré con las preguntas de ustedes, venía de la marcha por la educación pública, así que ese es un gran tema. Entonces, bueno, la diferencia para nosotras, aunque nunca lo hablamos tampoco con Graciela, está en quién tiene acceso a ese libro. Aquel que pueda entenderlo y disfrutarlo, bueno, pues ese libro es para él. La literatura para chicos a mí me gusta llevarla casi siempre, no sé por qué, no tengo muy claro, pero llevarla al campo de la literatura popular. Y puede ser grato también leer estos sencillos cuentos para un adulto. No tiene por qué ser horrible, no hay una estética para los niños y una estética para los adultos. Así que bueno, trabajamos así con Graciela, con toda tranquilidad. Es una novela histórica, ¿no? Se puede escribir a cuatro manos, una novela policial, una novela histórica, en fin, literatura de género, quizás eh, relatos autobiográficos más íntimos, eso no se puede compartir, ¿no? Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Mónica. Hola. Sí, sí, perfecto. Ramón. Sí, bueno, sobre la literatura infantil y juvenil, yo quería leerte algo que tú, o una idea que tú expusiste hace tiempo, pero que me parece que es una declaración de principios, ¿no? Cuando dices que escribo para chicos y no para alumnos. Me parece que es una declaración de principios que tú has ido desarrollando, ¿no? Que además aquí hemos estado viendo en clase, la verdad, porque hay una tendencia al didactismo en la escuela, ¿no? Y me parece que esa afirmación tuya es fundamental como declaración de principios. Sí, sí, por supuesto. Sí, hay una tendencia al didactismo, ¿no? Vuelvo a escuchar otra vez los ruiditos. Siempre hubo un pegoteo entre la literatura para chicos y la escuela. Yo no soy docente, nunca cursé una materia pedagógica en mi vida, ni en la escuela media, ni en la facultad, pero me importa muchísimo el tema de la educación. Y desde que empecé a publicar, encontré ese pegoteo que me produce bastante fastidio a veces, ¿no? Es como que en la escuela la literatura parece estar subordinada a necesidades pedagógicas o ya se escribe pensando en la utilidad pedagógica de la literatura de ficción. Y a mí eso no me resulta. Rodari decía una cosa cierta, es que todos los libros enseñan, mucho, poco, de alguna manera enseñan, pero no necesariamente tiene que ponerse maestro el escritor. Yo visito, por ese interés que les digo que tengo en la educación, muchísimas escuelas desde hace muchos años. Es una constante, a lo mejor no me van a ver en congresos, simposios, encuentros, foros, jornadas, pero en una escuela, sobre todo en una escuela pública, me van a encontrar. ¿Qué es lo que veo? Bueno, desde ya yo no tengo ninguna pretensión pedagógica en lo que escribo, no la tuve nunca, no me preocupa esa cuestión. Ahora, cuando visito escuelas, yo veo que las maestras usan mis libros, en el vocabulario se ve, yo usé tus libros, usamos tus libros, trabajamos tus libros, estamos trabajando con tal libro tuyo, ¿no? Y a mí eso me hace chillar los dientes, porque una vez más vuelvo a ver la literatura subordinada a la cuestión pedagógica. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran en la escuela? Es que las maestras actuaran como mediadoras que son en ese momento. En principio me gustaría que les hicieran ver cosas constructivas del texto.
yo me acuerdo que en una escuela, que eso casi no ocurre nada, o sea, que les hagan ver a los chicos cómo está hecho la factura de esa historia, ¿no? El vocabulario, las frases, por qué se dijo tal o cual cosa, que es en lo que en general no se repara. Me acuerdo que un día en una escuela me preguntaron por qué había hecho nevar sobre la localidad de Acasuso. Acasuso es una localidad donde no nieva jamás, y yo hice caer la nieve. Y entonces ahí reparé en que los chicos me estaban pidiendo que mostrara los piolines. Eso es, que los autores mostráramos los piolines. Y recién ahí me puse a pensar por qué había hecho nevar sobre Acasuso. Bueno, hice nevar porque venía de una escena muy, muy rápida, muy, muy vertiginosa, violenta, muy enrevesada, y necesitaba paz. Y lo único que me podía dar paz era hacer caer la nieve sobre la situación. Ahora, les pongo esto como ejemplo porque no siempre se me aparecen esas preguntas que le obligan al autor a mostrar la factura de la historia. Entonces, me gustaría que eso sí apareciera en las escuelas cuando se trabaja con los cuentos nuestros. Y lo otro, bueno, con relación al contenido, es eh, eh, que susciten una conversación, ¿no? Que el adulto, el docente, eh, estimule a conversar acerca de eso que leyeron, ¿no? A mí no me interesa emitir mensajes, menos mensajes unívocos, así unidireccionales, ¿no? Eh, pero hay un tema siempre en una historia, hay un tema, el tema es lo que trasciende la historia. Y me gustaría que se hablara de eso que sucede. A veces el autor no es muy consciente de lo que está escribiendo, ¿no? Hay un cuento mío que lo leen unos peces que le salen pelos, qué sé yo, lo leen algunos como un cuento en defensa del medio ambiente. Siempre se leyó así, lo incorporan en los manuales de escuela, qué sé yo, hasta que me tomé con una persona que realmente vivía al borde del río Luján, luchando contra la contaminación del río, y me cuestionó el cuento, dice, no, porque ese cuento no nos ayuda a proteger el río, es como que si cualquiera tirara cosas al río, bueno, puede pasar cosas muy divertidas. Entonces, me llamó la atención la lectura que habían hecho distinta, opuesta, además, que se podía hacer de ese libro. Entonces, a mí no me... no, de ese cuento. Entonces, a mí no me interesa emitir un mensaje, pero si el libro suscita una discusión, bueno, pues está muy bien, yo me conformo. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Y además, tú hablas precisamente de esta, ¿no? de este didactismo, pero nos has dado las pistas que son la solución, ¿no? Que es en realidad conversar sobre el libro en el aula, más allá de los temas que trata, o como tú dices, que en realidad es el mediador quien hace la lectura de tu obra para que llegue al lector, que es el lector niño, Claro, o joven, seguro. ¿no? Sí, después hay otras cosas, perdóname, que suceden en nuestra escuela, ¿no? Por ejemplo, las dramatizaciones. Toman un libro y lo dramatizan. Los chicos se disfrazan, algunos la pasan muy bien, otros no tanto, pero digo, me pregunto, ¿eso es una transposición de género? ¿La maestra les enseña que es una transposición de género? ¿Los ayuda a convertir un texto narrativo en en un texto teatral? No, podría ser interesante, ¿no es cierto?, que lo hiciera. Bueno, entonces hay toda una serie de prácticas que, o por ejemplo, tomen este cuento, léanlo y cámbienles el final. Bueno, como ejercicio de redacción, si quieren, bueno, adelante, pero alguien les explica
que el final no puede ser arbitrario, que el final está contenido en el principio y en el desarrollo. Es decir, este tipo de cosas es lo que veo en la escuela, de prácticas, ¿no? Sin contar con que a veces te preguntan, bueno, ¿qué te gusta más, escribir o dibujar? Suponiendo que yo hice las ilustraciones, ¿no? Así que bueno, pero el tema escuela realmente es muy largo, muy complejo, y no puedo andar demasiado por falta de conocimientos de la pedagogía y la didáctica. Gracias. Bueno, Emma, has introducido un poco el tema de las ilustraciones que esta mañana en el seminario han comentado, ¿no? Cuando tú optas por el género del libro álbum ilustrado, ¿qué elementos tienes en cuenta a la hora de elegir los ilustradores de tu libro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso que quizá los que no estamos metidos en ese ámbito editorial desconocemos, ¿no? Estamos recordando algunas ilustraciones. Hace poco, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer Las Magas, que está aquí publicado en España y que me parece excepcional. O también, pues, esas ilustraciones maravillosas de Los peces de mi río, ¿no? Con las ilustraciones que son de tu hijo, Matías Trillo, ¿no? Que ha ilustrado otras obras tuyas, pero bueno, esa es la que por lo menos he podido tener yo acceso. Entonces, ¿cómo es ese proceso, no? Porque un escritor luego ver ilustrado lo que escribe, un poco, si nos podías hablar un poquito de ese proceso. No, está claro que hay que elegir el ilustrador, porque a veces es algo que se conversa con el editor, con el director de colección, ¿no es cierto? No es una decisión arbitraria del autor, pero en general lo que tratamos es que el estilo del ilustrador sea similar al estilo del texto. O sea, a ver, por la contraria, no me pongan un ilustrador realista, porque no se daría de palos con los textos míos. O sea, los lectores tendrían que decodificar la ilustración en una clave realista y el texto en una clave absurda. Entonces eso no va. Entonces se elige un ilustrador que tenga un estilo afín. Así como los autores no podemos todos los estilos, los ilustradores tampoco. Entonces hay que buscar el mejor ilustrador para ese texto, simplemente porque el texto es anterior. En el caso de qué animales, un ilustrador tenía que ser realista, pero no demasiado, porque había que dibujar bichos, pero tampoco era bastante absurdo el texto. Bueno, entonces se elige en principio eso. Y yo creo que si está bien elegido el dibujante, si es un profesional, si lee bien el texto, porque no todos leen bien el texto, ¿no? Por ejemplo, Tabaré era un lector formidable de mis textos. No sé cómo veía ciertas cosas, ciertas malintencionadas observaciones que hacía, bueno, pues él la veía todo. Y si le dan tiempo para trabajar, cosa que no siempre ocurre, las cosas tienen que salir bien. Y tienen que salir bien sin que el autor esté molestando al ilustrador y mirando por encima del hombro a ver qué cosas se está haciendo y si le pusiste un flequillo o si es demasiado gordo o si no es lo bastante lindo. Eso es horrible. A mí me parece que es atormentar a los dibujantes. ¿Será que por portación de marido yo estuve siempre rodeada de ilustradores, de dibujantes de historietas, dibujantes de publicidad y después, bueno, de libros para chicos? Es decir, tengo mucho respeto por la independencia del dibujante. El dibujante es un lector del texto, es un lector más, es uno de los primeros lectores que tiene el texto. Entonces, así como un pianista interpreta una partitura, él va a interpretar un texto. Entonces hay que dejarles toda libertad. Y eso funcionó siempre, como en el caso de Alberto Pez con Las Magas, que también me ilustró varios libros, o en el caso de Matías. Yo los dejé trabajar, los dejo trabajar siempre. Hay una cosa en la que colaboro,
porque me parece que es mi responsabilidad, y eso debería ser responsabilidad de los editores, pero los editores no lo ven, el autor sí está obligado a verlo, y es revisar las ilustraciones para que no haya errores de información, ¿cierto? Si yo, el cuento pide un vapor, que sea un vapor y no una fragata. Apareció, me acuerdo, en la galleta marinera una tapa, un marinero que estaba fumando en pipa. Y eso, el cuento remitía a la exploración de Magallanes, donde el tabaco se acababa de descubrir y no podía haber un marinero, encima vestido de bucanero, cuando los bucaneros venían, faltaban 200 años para los bucaneros, fumando en pipa. Entonces, la información sí la controlo, ¿no? Porque no podés mal informar a un chico. A veces tampoco está bien controlada la información de los autores, ¿no? Pero si yo veo eso, yo lo señalo. Pero después, no, después creo que hay que dejarlos tranquilos y en las editoriales los fastidian bastante a los dibujantes. Mira, hacelo más sonriente, más, no sé, más ñatito, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pero no soy yo. En todo caso, no es mi responsabilidad y no lo hago. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora releyendo algunos de tus cuentos, claro, todo eso nos lleva de lo que tú has hablado, que el humor, la importancia del humor, ¿no? Y de la ironía en tu obra. Porque yo leyendo Las arvejas o releyendo Las arvejas, pues la verdad es que me he divertido mucho, o leyendo Family o Los pollos. Pero sin embargo, además, en Pollos de campo también haces esas descripciones bellísimas de un amanecer, por ejemplo, ¿no? Que ese lenguaje literario que utilizas y después los puntos de vista que vemos en tu obra y esos, sobre todo ese humor, ¿no? Para ti el humor, ¿qué significa en la literatura y en tu literatura? El humor es algo que yo aprecié siempre, desde chica, ¿no? Cuando leía las notas en el suplemento cultural del Diario La Prensa, las notas de Germán Arciniegas, por ejemplo. Siempre aprecié el humor, me parece que el humor, ahí otra vez vuelvo a escuchar los ruidillos esos, ahora no. Lo aprecié como algo generoso. Siento que la gente que me hace reír es un acto de generosidad el humor. Lo aprecié, me acuerdo cuando ingresé a la facultad, cursamos Española 2 y leímos a Quevedo. Fue una cosa extraordinaria. Después Graciela Montes también cursó en la materia en ese cuatrimestre. Haber descubierto que el mejor escritor de la lengua española nos podía hacer reír tanto, tanto, era tan suelto, tan zafado, como decimos nosotros, ese humor delicioso que está en los poemas satíricos, en Historia de la vida del Buscón. O sea, yo sentí que me daba permiso. No lo sentía en ese momento, porque en ese momento no escribía, pero tenía que ver con el permiso de reírnos. Y María Elena Walsh también significó algo en ese sentido, porque a pesar de que mi humor no es el de María Elena, primero María Elena hacía poesía que yo no hago, y además el humor de María Elena tenía que ver con los limericks, el nonsense, el absurdo de sus ancestros ingleses, y yo no juego con el significante. Pero también significó permisos. Se puede, podemos divertirnos, podemos transgredir. Así que bueno, es algo que me sale espontáneamente, nunca
nunca me puse a pensar por qué realmente escribía así. No tengo psicoanalista, así que no les puedo ofrecer otra respuesta, ¿no? Evidentemente es una manera de enmascarar la realidad, como de poner un cartón de colores por delante de lo que estamos describiendo. Eh, y lo disfruto muchísimo, ¿no? Algunas cosas son graciosas, solamente graciosas. No sé, que el contramaestre del Malasangue confunda las bolitas de los adornos del árbol de Navidad con frutas y se los coma. No sé, es algo gracioso que me hizo reír a mí cuando se me ocurrió. Pero el humor es algo un poco más profundo, va más abajo, porque el humor es poco corrosivo, es cáustico, es decir, cuestiona. Después, a lo mejor las figuritas vuelven a acomodarse en su lugar, ¿no? Pero eh, reírte del discurso que pronuncian las directoras de escuela en las efemérides, en las fiestas patrias, bueno, era casi un acto de justicia. Entonces, te reís de algunas cosas, no de todas las cosas. Y en las cosas que elegís para tomarles el pelo, aparece toda tu mirada sobre el mundo, aparece tu ideología, tu pensamiento. Yo no haría humor con, no sé, con los desaparecidos o la búsqueda, por poner una cosa brutal, digamos. Eh, pero, pero sí con algunas cosas que, bueno, te gusta ponerlas en crisis. La irreverencia sobre el autoritarismo, por ejemplo, sobre la tontería. Me parece que es valioso. Y me sale espontáneamente, digo, nunca lo pensé como una herramienta útil para escribir para los niños, bla, 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 no. Me sale así y lo aprecio el humor en la conversación diaria, sobre todo el humor espontáneo, cuando sale así, la frase oportuna, me gusta. Así que bueno, disfruto mucho escribiendo y me gustaría que el lector también disfrutara tanto como yo disfruto haciendo humor, es instalarse en algo precioso. Y si es absurdo, bueno, igual tiene una lógica, atenti con eso, ¿no? Aunque arranques en una situación absurda, tenés que avanzar como agarrada de un cable de acero hasta el final sin moverte de esas pautas que elegiste. El final también va a ser absurdo y el desarrollo, ¿no? O sea que es muy racional y muy serio el trabajo con el absurdo, con la ironía, con el humor. Bueno, eso. Muchas gracias. Emma, en tus historias los personajes, muchos de ellos suelen emprender grandes viajes, ¿no? Vemos muchos que visitan tierras extrañas, hay mucho mar, mucho barco. ¿Dirías que hay como una vocación viajera y exploradora en tus libros, ¿no? Está la sonada aventura de Ben Malasangue que has mencionado, pero otros muchos, ¿no? Como toda la saga de Un viaje de timón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿piensas que sí que hay esa vocación exploradora, viajera y por qué en tus viajes, en tus historias? Sí, lo hay y me remito a lo que decía recién de los libros de viajes. Yo me alimenté con libros de viajes. Salgari, Verne, no sé, las historias del el Corsario de la Virgen, no sé, las historias del Corsario Negro. Todos mis libros me llevaban a lugares, viajes en el tiempo y viajes en el espacio, que han sido siempre fascinantes para mí, ¿no? Acá, no sé, amo los barcos, tuve en un momento dado, velajé un poco por el Río de la Plata, que me gusta mucho. Eh, bueno, entonces aparecen esas preferencias. Cuando escribís para los chicos, necesariamente aparecen esos disfrutes de la infancia y que los querés comunicar. No es una cosa muy consciente, pero
te gustan ciertos territorios, ciertos objetos, ciertos espacios. Entonces no tiene nada de raro que aparezcan en tu literatura cuando contás historias. Necesito oxígeno. Yo digo que soy una autora, una lectora, necesito una lectora que necesita oxígeno, moverse en espacios abiertos. No soy muy dada al intimismo, a la novela psicológica. Tengo que respirar aire puro. Así que por eso está ahí, simplemente porque me gusta. Sí, todos, en realidad casi todo lo que escribí han sido viajes. Está en Pollos de Campo, en Malasangue, está en cuentos como El náufrago de Coco Hueco, del náufrago que se comunica con otros náufragos a través de mensajes en botella. Siempre está el mar presente y los barcos, ¿no? Amo los barcos, decididamente. Bueno, aunque tú has mencionado que tenías algunos libros favoritos, ¿no? Siempre nos gusta, la semana pasada, como algún alumnado sabrá, tuvimos a la escritora mexicana Cecilia Udave con nosotros, inaugurando las actividades del Centro Benedetti, y le preguntaron, ¿no?, al alumnado cuál era su obra especial. Entonces ella les contestó algo que les dejó un poco a los alumnos un poco sorprendidos, y ella dijo, bueno, pues mi libro favorito es el que no he escrito todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Compartes esa opinión de esta escritora o tienes algún libro porque consideras más representativo de tu obra o que le tienes un especial cariño, ¿no? ¿Y por qué? Sí, bueno, puedo elegir entre los que ya escribí. No sé, entre los que no he escrito todavía no puedo decidir, pero entre los que ya escribí, sí, bueno, ya les comenté que La Sonada Aventura de Ben Malasangue es un libro que quiero mucho. Y desde el punto de vista literario, me parece que el libro de los prodigios es lo que más aprecio, lo que me parece mejor, lo más logrado. Fue un libro trabajoso porque se trataba de encontrar prodigios, situaciones prodigiosas, así exhibirlas como gemas, ¿no? Construir una situación de base muy elemental para que el prodigio luciera y mostrarlo. Ese libro me parece, no sé, de lo mejor logrado, ¿no? Trabajé muchísimo en él y ya no es un libro para chicos muy chiquitos, ya está en la adolescencia tirando casi a la literatura para adultos. De pronto se me ocurría que, no sé si va a venir la segunda pregunta ni si tenemos tiempo, ¿no? Pero a propósito de la escritura, de la cuestión pedagógica, de cómo empezar y todo eso, ahí me parecería interesante comentarles esto, que yo cuando empiezo a escribir nunca parto a través de un tema, porque ahí en las preguntas apareció la palabra tema. Em, yo lo que necesito es una idea problemática, una idea que contenga un conflicto, ¿no? Algo a resolver, porque ese conflicto va a ser el motor que me permita avanzar en la historia y llegar eventualmente a un final o no, quedar atascada en el camino como quien recorre un laberinto, ¿no? Eso es lo que trato de explicarle a los chicos cuando voy a las escuelas. Pero nunca empecé a escribir a partir de un tema. El tema, o tal vez es una cuestión de ponernos de acuerdo cómo usamos las palabras, pero el tema es, o sea, los gatos o los barcos no son un tema para mí. El tema es algo que trasciende el relato, que está afuera del relato, que lo supera, que lo amplía. El tema es como un perfume que a veces el lector lo percibe, a veces no, a veces el propio autor no lo percibe. No sé, por dar un ejemplo que sabemos todos, en el caso de Moby Dick, bueno,
Melville contó un relato de un grupo de gente que se iba a cazar ballenas con un capitán loco. Ahora, el tema de Moby Dick trasciende la novela y es un tema metafísico, habla de la salvación del alma humana. El tema hace que esa novela se encuentre con Dios. Bueno, y así eso ocurre y quizás justamente porque arrancar de un tema, empezar a escribir de un tema, me llevaría con bastantes posibilidades a hacer un libro pedagógico, o sea, un libro con un mensaje unívoco, claro, esos mensajes que hay que ponerlos blancos sobre negros en las escuelas. Bueno, la autora cuando dijo esto quiso decir tal cosa. Entonces, si yo arranco del tema, me parece que llego a esa situación. Por eso quiero dejar más bien abierta la posibilidad de una conversación sobre eso, ¿no? Eh, no sé si fui clara con respecto a esto, pero en estos momentos es como que si tenés que escribir a propósito del bullying, composición, tema del bullying o alguna forma de discriminación o qué sé yo, para que reconozcan la existencia de un tema, ¿no? Y yo creo que ese es el asunto de la historia, no el tema. A mí me sorprendió muchísimo que un libro muy sencillo como el de Maruja, por ejemplo, que es uno de los libros más básicos, alguien me hizo ver que estaba trabajado sobre el tema de la invasión. Cuando me puse a pensar la cantidad de señales que tenían que ver con la invasión, fue un libro escrito poco después de recuperar la democracia, ¿no? Las puertas que se derriban, los fantasmas que atraviesan las paredes, el agua que inunda, es una cosa, me asusté un poco, me inquietó saber hasta qué punto podemos escribir acerca de un tema sin darnos cuenta, ¿no? Y hay, bueno, no sé, hay muchos temas importantes en mis relatos, pero parecería que la corrección política te obliga a circunscribirte en una serie de tópicos que básicamente tienen que ver con la discriminación, cosa que se han hecho cosas muy buenas y también cosas muy torpes. Pero bueno, nada, quería comentarles eso a propósito del resorte de la escritura, ¿no? Porque pensé que está vinculada con la cuestión pedagógica. Sí, porque esto estaría relacionado con el lector modelo ese del que tú también hablas y que sabes que hablamos mucho de la figura del lector modelo, ¿no? Sí. Porque estaría el tema, la edad, todos esos componentes que en realidad, que por tu experiencia, ¿no? Por tu experiencia en realidad no es así. No es así en absoluto. No todos los chicos además tienen la misma competencia a la misma edad. Eh, Hay libros para distintos chicos con distintas preferencias y para un mismo chico en distintos momentos de su día, de su vida. Este, y yo no pienso nunca en un lector modelo, no hay un común denominador de lector, un común denominador de niño al que haya que dirigirse. Para nada. Quiero lectores independientes, de lectores libres. Yo no hago avisos publicitarios para vender un detergente en el cual sí tenés que tener el perfil del lector destinatario de ese aviso para que ese sea eficaz, pero yo no quiero ser eficaz y tampoco es posible que un autor no corra el riesgo de hacer un libro que no se venda nada, un libro malo, un libro donde te equivocaste o que no se vende porque es malo. No me interesa acertar con un perfil de lector en absoluto. En eso coincidimos
y vaya, bueno, seamos libres y felices. Bueno, creo que vamos a hacer ya las últimas preguntas nosotros y vamos a pasar porque el chat de YouTube hay muchísima gente, como digo, están casi 100 personas siguiéndote. Terminamos, si te parece bien, Ramón, nosotros hacemos la última y ya damos paso al público y al alumnado que está poniendo bastantes preguntas. Yo para cerrar, pues sí que me gustaría un poco recordar, ya has mencionado a María Elena Walsh, ¿no? Fuiste unos años contemporánea de ella, para nosotros también es referente, es una lectura que trabajamos y que discutimos y volvemos a leer y releer en clase, ¿no? Me gustaría que nos comentaras un poco como ese gran referente de la literatura argentina, ¿no? Dentro del ámbito infantil y juvenil, ¿qué aprendiste de ella o qué recuerdo tienes de ella, ¿no? De esos años de también. Bueno, un poco esa respuesta ya la di, ¿no? Es decir, yo no es que la conocí personalmente en varias oportunidades, tuvimos, pero no tuve un trato frecuente con María Elena, porque tampoco era una persona que se prodigaba demasiado. Y cuando yo empecé a publicar, más bien cuando empecé a hacerme conocida, María Elena ya hacía muchos años que había dejado de escribir, por lo menos aquellas cosas por las que nosotros recordamos, así que estaba un poco fuera del circuito. Ha sido importante por eso que les decía, por el tema de los permisos, ¿no? Sobre todo el permiso para el humor, porque aunque yo no haya hecho nunca el humor que hacía María Elena, ¿no? Una persona muy inteligente que además tuvo una postura clara frente a los momentos de la dictadura, esa nota famosa del país Jardín de Infantes, una persona que no se callaba la boca, ¿no? En mí no fue una influencia tan directa, por lo que les dije que lo mío es la narrativa, no es la poesía. Eh, pero sí fue una figura que abrió puertas, abrió compuertas, eso es lo que le puedo decir. Mucha gente siguió en su línea, y, pero no me marcó de manera directa, ¿no? Sino como figura importante, que, que se permitía libertades, y todos nos permitimos libertades, sobre todo los que empezamos a publicar después de la dictadura, en parte porque María Elena había abierto ese camino. Bueno, y yo creo que nuestra última pregunta te hago. En algún momento has hablado de la ética de la lectura, al referirte a algunos autores, ¿no? Sí, la ética, yo pensaría más bien la ética de la escritura, no sé si hay una ética de la lectura, a lo mejor no recuerdo haber usado esa expresión, pero una ética de la escritura sí la hay, pero la hay como hay una ética en cualquier otra actividad. Yo veo lo nuestro como una artesanía. La profesión nunca me pareció tan glamorosa como parece desde afuera, nunca estuve especialmente interesada, ¿no? Nunca dije a los 16 años quiero ser escritora. Pero sí creo que hay una ética en el trabajo, porque lo hay en cualquier otra actividad. En principio, lo más superficial y brutal, podría decirte, no escribir 10 libros por año, ¿no? Porque no podés, no se puede. Después hacer el trabajo con rigor y con responsabilidad. Eso es absolutamente necesario. Yo me acuerdo en las épocas en que
se me dio por estudiar el kitsch, el folletín, la novela popular, recién salida de la facultad, ¿no? Ahí aparecía la cuestión de la ética en los escritores que se ocuparon de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el golpe bajo, ¿no? La sensiblería, la cursilería, el hacer llorar, el impacto fácil en el lector. Bueno, eso es algo a lo que siempre le huí, siempre le escapé. Quizás elegí el humor para evitar caer en esas cosas, ¿no? Y hay además es muy difícil de describir, pero cuando empiezo a leer un libro advierto una honestidad en el autor, y otras veces no, y veo al autor como que está escribiendo y mirándose en un espejo a ver cómo le queda el sayo de escritor, ¿no? A ver si está. Es el lector que tiene que construir una imagen y proyectarla y hacerla pública, y otras personas que no, que escriben sinceramente. Es muy difícil describir la sinceridad, ¿no es cierto? No encuentro las palabras, pero sí que existe una ética de la escritura. Y sobre todo no trampear al lector. Ahí hay otro aspecto de la ética que es no trampear al lector. Si yo empiezo a trabajar sobre una clave, suponete, X, la clave mágica o realista, y de pronto introduzco un Deus ex machina porque me metí en un barrio chino y no sé salir de la historia, no sé cómo terminarla, entonces introduzco elementos que vienen de afuera del sistema. Entonces, eso es trampear al lector. Es como cambiarle las reglas del juego cuando estás jugando con él, modificar las reglas del juego a tu favor. Eso es algo que también me parece que hay que tener en cuenta y tiene que ver con la ética. No sé, más no se me ocurre sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece bien, nos quedan 10 minutos. Vamos a transmitir algunas de las preguntas, porque en el chat de YouTube, como le hemos comentado, hay casi 100 personas conectadas y están haciendo muchas preguntas. Algunas no las podemos transmitir porque están repetidas, pero bueno, mira, vamos a empezar con la de Martina Fittipaldi, que es otra investigadora también argentina, que te pregunta, Emma, ¿qué piensas de la corrección política que ha surgido en buena parte de las producciones literarias actuales? Bueno, no me gusta, no me siento muy feliz. Se han hecho, en nombre de la corrección política, se han hecho cosas muy malas, ¿no es cierto? Vos podés, sobre todo con los libros del pasado, en las universidades norteamericanas se llegaron a expulsar algunos libros de las bibliotecas, en las escuelas, no sé si dije universidades, en las escuelas, porque no entraban dentro de los parámetros de la corrección política. Me parece muy mal, porque no podemos juzgar con ojos contemporáneos la producción de otra época que se manejaba con otros valores. Es decir, juzgar y mirarlos con sentido crítico, sí podemos hacerlo. Todo se mira, se lee con sentido crítico, eso está muy bien, pero una cosa es juzgarlo y otra cosa es condenarlo. Cuando vos sacás de circulación un libro o proponés cambios en ese libro, ediciones como ocurrió hace poco con un libro de Roald Dahl, no me acuerdo si fue Matilde, que apareció con cambios hechos, estás condenando
al libro, no lo está juzgando. Y creo que no es justo, hay que mirar cada libro en la época en que fue escrito, en contexto, con el sistema de valores en la época. Nuestro Horacio Quiroga debe haber escrito libros políticamente incorrectos, cuentos políticamente incorrectos, sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, en la época en que el hombre quería derrotar la naturaleza, bueno, eso hoy es impensable, ahora entendemos que hay que cuidarla, pero en una época no se veía así. Entonces, trato de imaginar toda la literatura que quedaría fuera, sancionada por la corrección política, y creo que no queda nada. De lo que yo leía desde chica, nada, absolutamente nada. Salgari era políticamente incorrecto. Así que bueno, de la corrección política hemos aprendido algunas cosas, pero no exagerar, ¿no? No sé si contesté esa pregunta, compatriota. Sí. Y bueno, los alumnos introducen muchas preguntas y bueno, quiero transmitir también alguna de ellos, ¿no? Por ejemplo, una de ellos, Nerea Fenol, dice, ¿qué consejo darías tú como escritora a alguien que quiere empezar a escribir literatura infantil y juvenil? ¿Qué consejo a esos jóvenes que están escuchando esta entrevista? Que lea mucho. Ese es el único consejo que se me ocurre. Tenés que leer, no pensar en términos, voy a escribir literatura infantil, porque, ojo, hay otra cuestión interesante. A mí la palabra infantil no me va, no me gusta, porque es infantil algo que hacen los niños. Digamos, si un niño dibuja algo, ese es un dibujo infantil. Si escribe un texto, es un texto infantil, no sé, pero lo que hacemos nosotros, tremendos grandulones, es otra cosa. Estamos escribiendo cuentos para los infantes, para niños. Entonces, por eso prefiero hablar de literatura para niños. O sea que yo creo que hay que sentarse a empezar a escribir, no prefigurar el receptor. Para nada, escribir lo que tengas ganas de escribir, lo que quieras escribir, lo que te salga a escribir. Entonces, no es un género específico, nunca pude ver la literatura infantil como un género específico. Y si son aquellos libros que son accesibles para un lector de poca edad. Por ejemplo, Salgari no era un escritor infantil, publicaba en periódicos de Italia, y Verne publicaba en los diarios, y Dumas también. Entonces no eran infantiles, pero eran para niños, por lo menos para los niños de mi generación. Entonces creo que hay que pensar en términos de qué es lo que deseo escribir, qué quiero. Ahí también hay una ética en el deseo y ser consecuente con el deseo propio, ¿no? No que te impongan desde afuera que escribas acerca de tal cosa o tomando en cuenta ciertas pautas o ciertos valores, como dicen ahora. Cuando te encargan un libro, te convidan para participar de una colección, te dicen es para tal edad y con estos valores, ¿no? Entonces, pienso en eso, en una sinceridad en la escritura, y después se verá para quién es eso que escribiste. Se verá si es para chicos o no es para chicos. Pero no pensar en lo infantil como género, creo que no. Bueno, yo creo que para ir terminando, preguntan, ¿no?, que en este contexto actual de guerras en las que estamos, ¿qué opinión tienes de incluir esta temática, ¿no? Desde esta mañana, por ejemplo, hemos hablado con profesores sobre la poética de lo horrible en el álbum ilustrado, ¿no? A raíz de obras de la chilena María José Ferrada. Entonces, no sé qué opinas sobre esa inclusión de la poética de lo horrible, ¿no?, como se llama, dentro de esos álbumes ilustrados, de ese público para las infancias y las juventudes, ¿no? Un poco, ¿cuál es tu opinión? No, es que no tengo muy claro a qué le llaman la poética de lo horrible, ¿no? Porque supongo que no se refiere a lo monstruoso, Más o a temas como guerras, conflictos, dictaduras. conflictos.
Bueno, sí, por supuesto, me parece que pueden estar incluidos en un relato, si el autor, vuelvo a insistir, es sincero y tiene ganas de escribir sobre eso, si desea escribir sobre eso. Ahora, escribir sobre eso a punta de deber cívico, no, ahí ya no me parece. Si querés hacerlo, si el tema te convoca y vos sentís que podés dar algo, podés agregar algo a esa cuestión, si podés matizar esa cuestión, está perfecto. Pero no escribirlo a punta de obligación. Yo, en lo personal, pero esto es solo algo en lo personal, me doy cuenta que tengo una tendencia a proteger a la infancia de ciertos horrores, ¿no? No los libros de monstruos, por ejemplo, que me encantan, si se asustan, cierran el libro, no importa, pero de ciertos horrores con los que necesariamente se van a encontrar, pero esto es algo absolutamente personal, no estoy diciendo que no se deba escribir sobre las guerras o los conflictos terribles, pero aparte yo no hago literatura realista, entonces estoy un poco a cubierto de esos temas, pero suponete que no sea así, que se hiciera literatura realista, yo no sé, una escena de tortura en un libro yo no la escribiría, o una escena de violación no la escribiría, pero por asco, por repulsión hacia ese hecho, ¿no? Hacia ese hecho no ético. Y creo que quizás tal vez evitarle a los chicos esos, algo que es malo, que me parece intrínsecamente malo, ¿no? Pero bueno, son opiniones y puntos de vista, ¿no? No todos podemos dar, como decía recién, lo mismo. Bueno, no sé si el doctor Llorenzo o la profesora Aracil ya quieren cerrar, ya llevamos 1 hora. Hay muchas felicitaciones por el chat de YouTube, por el público que está conectado. Si te parece, pues el doctor Llorenç cierra. Muchísimas gracias, Emma, por mi parte. El contactar contigo, el contestar rápidamente ese mail que te mandamos allá por verano tenemos la ilusión de poder contar contigo. Y bueno, ha sido un placer. Le dejo la palabra al doctor Ramón Llorenç y a la directora del Centro Benedetti para cerrar. Muchas gracias, Emma. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Me encantó charlar con ustedes. Pues muy agradecidos, Emma, por tu participación. Has respondido completamente a nuestras expectativas y yo creo que nuestro alumnado habrá disfrutado tanto como nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Emma. Ha sido un gusto escucharte. Me da la impresión de que eres muy exigente con tus lectores también, ¿eh? Sí, lo soy. Lo soy porque era exigente conmigo como lectora. Yo galopaba sobre las palabras que no entendía, toda la terminología náutica, bélica y todo eso. Yo mientras entienda lo que está ocurriendo, y eso lo tomo en cuenta para los chicos también, mientras el chico no se pierda en la secuencia de la historia, en el relato, en la narración, no me interesa privarme de meter palabras que sé que no las va a entender. Yo voto al chápiro verde. ¿Qué sé yo qué es un chápiro? Pero eso lo decía algún personaje de Salgari. Entonces, ahí va el chápiro verde. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, pero simplemente, si estás escribiendo una historia sencilla, tampoco, una historia de rey que no quería bañarse, tampoco vas a usar la palabra estereotipo, porque no estaría en el mismo orden y sensibilidad de lo que estás escribiendo. No te vas a poner fogneriana escribiendo esa historia. Así que, pero fuera de eso, no me privo de las palabras que necesito. En definitiva es eso. Las necesito, las tomo y las uso. Y después, bueno, que arreen los niños, como arreaba yo. Pues muchísimas gracias y esto es una invitación. Yo creo que en el fin de semana estos chicos que están escuchándote se lancen a leerte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, ojalá tengamos otro contacto.